Ahí está. Ahí Gracias. está. Bueno, vamos a empezar rezando como siempre. Sí, a San Juan Bautista. San Juan, Mm, feliz día de San Juan. sí. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Hoy continuamos con la sexta trompeta, iniciando el capítulo 11 con la visión del santuario. ¿Podés maximizar, Enrique? ¿Maximizar? Sí, no está en pantalla completa la... Sí, Ahora. ahí está, ahora sí. Perdón. El santuario. El texto nos dice, me es dada una caña semejante a una vara. Me dicen, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. El atrio, fuera del templo, déjalo afuera y no lo midas, porque fue entregado a las naciones, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Jack nos dice, estamos siempre en el templo, pero en la tierra. Esa tierra que toca el Cristo cuando ofrece el Evangelio. Perdón. Es el templo de Jerusalén. Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha el ruido. No sé quién. Por favor, todos cierren el micrófono. ¿Puedes avanzar tu presentación, Enrique? ¿Eh? ¿Puedes avanzar en tu presentación? Sí. Gracias. Ahí está. Estamos siempre en el templo, pero en la tierra. Esa tierra que toca el Cristo cuando ofrece el Evangelio. Es el templo de Jerusalén, a donde tan a menudo acudió a orar durante las fiestas y enseñar todos los días. La caña que se da a Juan es una de esas cañas de hasta 6 metros de altura que crecen a lo largo del Jordán. Medir el templo y sus adoradores es una medida de precaución y, ante todo, de conocimiento exacto, que el profeta debe poseer, pues es además un pastor, ya que recibe la caña como una vara, un cayado. El pastor debe guiar a los discípulos del Cristo en la inmensidad del templo de Dios, convertido ahora en el cuerpo glorioso del crucificado, y en el cuerpo cuya cabeza es Él, es decir, la comunidad de los adoradores del Padre. Debe guiarlos en la adoración filial del Padre en el Espíritu, de santidad y en la verdad de Cristo. Comentando este texto, Xavier Picasa, teólogo español contemporáneo, dice, Juan acaba de comer el libro. Debe proclamar la palabra como en Ezequiel 40, 3-4, que dice, vi junto a la puerta un hombre que parecía de bronce. Tenía en su mano una cuerda de lino y una vara de medir. El hombre me dijo, hijo de hombre, mira bien y escucha en todo lo que voy a mostrar. Comunica luego al pueblo de Israel todo lo que vas a ver. Desde Jerusalén, Juan recibe aquel hombre era enviado de Dios para reconstruir el templo de Jerusalén tras el exilio. Juan reasume su tarea de construcción y destrucción escatológica.
Es decir, que Juan recibe la caña para medir el templo, pero solamente debe medir la construcción interior, que es el altar, el santo de los santos, y el altar del incienso y de los sacrificios, donde permanecían los sacerdotes. Aquel hombre de la visión de Ezequiel era enviado de Dios para reconstruir el templo de Jerusalén tras el exilio. Juan reasume su tarea de construcción, donde nuevamente la iglesia también será perseguida, pero se mantendrá viva en el pequeño resto. Es la iglesia cuerpo de Cristo, donde todo el pueblo es sacerdotal, real y profético. Por eso todo el pueblo está en el altar, en los dos altares. Con el cayado de pastor, Juan contribuye a la edificación del verdadero santuario, la iglesia de Jesús, perseguida en la tierra, con sus verdaderos adoradores, como le dice Jesús a la samaritana, los que adoran en espíritu y en verdad. Jack continúa diciendo, el atrio exterior, el atrio de los gentiles, es este. Esto es abierto a los paganos, así como toda la ciudad santa, la Jerusalén terrestre, son entregados a las naciones que los hollarán con sus pies 42 meses. Este es el tiempo de las naciones, igual a los 1260 días del testimonio, que vimos en el capítulo 3, tiempo de la breve persecución de Antíoco, el profanador griego del templo y de la Torá de Israel en el siglo II a.C. Las persecuciones son siempre breves cuando se las mide en la escala de la eternidad y sobre todo en la inminencia del final de los tiempos. Pero aquí Juan se hace eco directo de la profecía de Jesús. Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Eso lo dice en Lucas 21-24. El tiempo de 42 meses, que dice el texto que acabamos de oír, o los 1260 días, que oiremos enseguida con los dos testigos, equivale a 3 años y medio, y está tomado del libro de Daniel, donde se dice que la dominación de Antíoco IV sobre Jerusalén durará un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Se trata siempre de la mitad del número 7. Mientras el dominio de Dios es eterno, al enemigo de Dios se le da un tiempo limitado, reducido a la mitad. La Iglesia, a pesar de todas las tribulaciones que encuentra en su historia, siempre es preservada por Dios, que nunca permitirá a su adversario un logro total y definitivo. Antíoco IV Epífanes fue rey de Siria entre el 175 y 164 a.C. Invadió y saqueó Jerusalén. Según el libro de los Macabeos, Antíoco promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Trató de suprimir toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y 2 de sus hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía de Hanukkah conmemora este hecho junto con la nueva dedicación del templo. El hecho de no medir una gran parte del templo, es decir, de la iglesia, es el signo de que la misma iglesia sufrirá la calamidad anunciada y solo un resto purificado y fortalecido con la lucha permanecerá firme en la fe. La fe y el culto permanecerán intactos entre los fieles del Señor. En el siglo pasado, la Iglesia rusa ortodoxa dio este testimonio al mundo. Habiendo padecido persecuciones sangrientas de parte del régimen comunista que generó 40 millones de mártires cristianos. De este terrible acontecimiento las iglesias occidentales no se hicieron eco, posiblemente porque eran iglesias ortodoxas. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones que limitaba
que el gobierno limitaba a los fieles únicamente al culto y con restricciones, inmediatamente que cayó el muro, en un año se construyeron y reconstruyeron 6.000 iglesias. Yo soy testigo de eso. Yo estuve en Rusia y vi la reconstrucción de muchas, porque mostraban la iglesia destruida y la iglesia reconstruida en la que se entraba, se podía rezar. O sea que ya se están viviendo esas experiencias. El texto nos dice que el santo de los santos y el patio interior son medidos, es decir, preservados de la destrucción. Se abandona a la devastación el patio exterior y su entorno, y la ciudad de Jerusalén. Las fuerzas del mal nunca podrán tocar la vida íntima de la iglesia. El corazón de la iglesia es intocable. Su vestido exterior, sus estructuras externas, sí, están siempre expuestas al odio de sus enemigos y a la mediocridad de sus mismos fieles. El texto continúa. Daré a mis dos testigos, empezamos con el texto de los dos testigos. Daré a mis dos testigos que profeticen vestidos de saco 1260 días. Estos son los dos olivos y las dos lámparas. Están ante la faz del Señor de la tierra. Jack nota que los dos testigos aparecen como en la visión del profeta Zacarías, la del candelabro de 7 lámparas y los dos olivos. Esta es la profecía de Zacarías. ¿Qué olivos son esos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Esas dos ramas de olivo que derraman sobre él el aceite dorado por 2 tubos de oro. Estos son los dos ungidos con aceite fresco, erguidos ante la faz del Señor de toda la tierra. El profeta Zacarías se refiere a los dos ungidos con la unción del óleo santo, Zorobabel, el gobernador real descendiente de David, y Josué, el gran sacerdote sacrificador, quienes restauraron tanto a la ciudad de Jerusalén como al templo a la vuelta del exilio de Babilonia. El texto continúa. Si alguien los quiere dañar, saldrá fuego de su boca y devorará a sus enemigos. Si alguien los quiere dañar, tendrá que morir. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo. No lloverá durante los días de su profecía. Tienen la potestad sobre las aguas para cambiarlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga, si lo quisieran. Cuando terminan su testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Su cadáver está en la plaza de la gran ciudad, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, allí donde su Señor fue crucificado. Pueblos, tribus, lenguas y naciones miran sus cadáveres 3 días y medio y no los dejan sepultar. Los habitantes de la tierra se regocijan y se alegran a causa de ellos, y se envían presentes unos a otros, pues estos dos profetas habían atormentado a los que habitan la tierra. Vimos que estos testigos dan testimonio con gran poder. Morirá quien los quiera dañar, tienen el poder de cerrar el cielo y de evitar las lluvias, cambiar las aguas en sangre y herir la tierra con todo tipo de plagas. Sin embargo, una vez que cumplieron con su misión, ellos sellan su testimonio con el martirio. Este acto de dar la vida no significa que son derrotados, sino que su testimonio es coronado con la ofrenda de su vida, acompañando al Señor con la propia muerte. Ofrecen la vida a pesar de su poder, como la ofreció el Señor cuando le dice a Pedro que saca su espada para defenderlo cuando lo vienen a prender. ¿Piensas que no puedo orar a mi Padre? Él pondría a mi disposición ahora más de 12 legiones de ángeles. Ellos manifiestan el último testimonio de Jesús. El testimonio de dar la vida a pesar de su poder, que nos revela la potencia del amor
capaz de vencer a la muerte. En estos términos, de quitar la vida siempre gana la bestia, pero cuando en lugar de hacer la guerra se ofrece la vida, el ágape es invencible. El reino de Dios trae al mundo el testimonio de la no violencia, de la mansedumbre. Ya el profeta Isaías anuncia al Mesías como manso y como vencedor no violento de la tierra. Dice, he aquí mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él dará la ley a las naciones. No gritará, no hablará recio, no alzará su voz en las plazas, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Expondrá finalmente la ley, sin cansarse ni desmayar, hasta que se establezca la tierra. Perdón, no veo bien. La mansedumbre nos enseña a dar una respuesta personal sin hacernos eco de la agresión recibida. De esta manera permanecemos siendo nosotros mismos, conectados con nuestros yoes más profundos, espirituales, transformándonos en una resonancia humilde de los actos de nuestro Señor. Los apóstoles nos exhortan a cumplir con esta bienaventuranza, tanto en el mundo como en las comunidades cristianas. San Pedro nos lo recomienda. No devolváis mal por mal ni maldición por maldición. Antes, al contrario, bendiciones, porque a esto fuisteis llamados, a fin de que poseáis la bendición por herencia. La alegría que despierta en la mayoría de la gente de la muerte, la alegría que despierta en la mayoría la muerte de los dos testigos muestra el antagonismo del mundo y el reino. Nos recuerda las palabras de Jesús cuando, hablando de su ausencia, sucede lo siguiente. Jesús sabe que quieren preguntarle y les dice, andáis preguntándonos acerca de lo que os dije, dentro de poco ya no me contemplaréis y de nuevo me veréis dentro de poco. Amén os digo, amén, amén os digo. Lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se transformará en alegría. Ese dentro de poco me volveréis a ver es el corto tiempo de la prueba. En este caso de la muerte de los testigos, son los 3 días y medio. Ese poco podríamos decir que es también la mitad de 7, que es la plenitud. Es un tiempo corto con relación a la amplitud de la alegría prometida. Es el poco tiempo en el que aquí los dos testigos permanecen sin vida. Este poco tiempo es personalmente el tiempo del dolor y del vacío de la conversión, de la ascesis del arrepentimiento, de la conciencia real de nuestro estado. Es el pasaje de la muerte a la resurrección, la dificultad en soportar la amargura en las entrañas que produce el Evangelio, que vimos la vez pasada, la amargura de la verdad de nosotros mismos, pero si somos capaces de aceptarla con el tiempo y en compañía del Señor, encontraremos una verdad auspiciosa de lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros no sabemos. El texto continúa. Y al cabo de los 3 días y medio, un espíritu de vida venido de Dios entra en ellos y se ponen de pie. Y una gran vibración de temor cae sobre los que los contemplan. Oyen una gran voz del cielo que les dice, subid aquí. Suben al cielo en la nube y sus enemigos los contemplan. A esta misma hora sobreviene un gran terremoto y cae la 10ª parte de la ciudad. Y perecen en el terremoto 7.000 hombres. Los restantes vibran de temor y dan gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasa, y he aquí que el tercer ay se viene pronto.
Entonces todo se invierte. A los que se alegraron les viene el temor, un gran terremoto y la destrucción de las construcciones exteriores e interiores de la 10ª parte de la ciudad llamada simbólicamente Sodoma y Egipto, que nos indica la perversión del poder político y económico en Egipto y la perversión moral de Sodoma, la pérdida de la conciencia ética y de la conciencia del yo profundo. Pero el triunfo de los malvados es efímero, solo dura 3 días y medio, la mitad de una semana, símbolo de la autodestrucción de lo no cumplido. Posteriormente, así como Cristo resucita al tercer día y hace enmudecer a sus enemigos, de la misma manera sucede con sus seguidores. Como el testigo fiel vuelve a la vida gloriosa, vuelve a la vida glorioso, así sus discípulos reciben un soplo de vida y son glorificados por Dios Padre. Como en la muerte del Cristo, también ahora sigue un gran terremoto que reduce a ruinas la 10ª parte de la ciudad, enterrando bajo los escombros a otros tantos habitantes. Recemos también por el terremoto que hubo en Miami. Pero el interludio termina con una constatación consoladora. Lo que los 2 testigos no habían conseguido con su palabra, lo logran ahora con el testimonio de su muerte. Nos dice el versículo 13, los sobrevivientes se convierten y dan gloria a Dios. Recién lo oímos. En aquella hora se produjo un violento terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y con el terremoto perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al cielo, aunque sea por temor. Esta es la importancia de los 2 testigos a lo largo de los siglos. Manifiestan la presencia del Señor en la tierra. La atención que le dedica Dios a la creación y a los hombres a través de la íntima relación con algunos, que entonces pueden dar testimonio. Por eso el acto profético es un diálogo en el que Dios no solamente transmite al profeta un mensaje por medio de visiones, palabras, pensamientos o signos, sino que transmite también su preocupación, la emocionalidad que acompaña el mensaje. No hablo de una emoción psíquica, hablo de un tono, de una tonalidad. Es el diálogo del absolutamente otro que es Dios, que manteniendo su trascendencia, ya que Él no se revela a sí mismo ni a su esencia, se hace inmanente para expresar su amor y su cuidado, su ira, su condena, expresiones que tienen una sola dirección, las bodas con su pueblo elegido, a través de ellos, con toda la humanidad. Jack nos ofrece una lista de los 2 testigos que fueron identificados a lo largo de los siglos. Enoc y Elías, precursores de la resurrección, porque ni uno ni otro murieron, sino que fueron asumidos en la gloria de los cielos. Perdón. Enoc es el padre de Matusalén. Es elevado al cielo antes de que ocurra el hecho de Noé, del diluvio, justamente porque era justo a los ojos de Dios. Y Dios lo saca 2 generaciones antes, se lo lleva al cielo. Después viene Noé y ustedes ya saben lo que pasó. Entonces, Enoc y Elías, precursores de la resurrección porque ni uno ni otro murieron. Moisés y Elías, nombrados en el texto, son los profetas del pueblo de Dios. La Torá y los profetas, los 2 testigos bíblicos por excelencia, a los que se recurre incesantemente. La Torá y los profetas, los 2 testigos bíblicos por excelencia a los que se recurre incesantemente en la instrucción sacerdotal y la promesa profética. Zorobabel y Josué, los 2 ungidos mesiánicos, el olivo doble del sacerdocio real. Israel y la iglesia, el olivo natural y el olivo silvestre en él injertado, el pueblo de Dios en sus 2 ramas, en su plenitud, testigo
de Dios en el medio de las naciones, según dice Romanos 11. Santiago y Juan, a quienes Jesús les anunció que bebería la copa de su testimonio. Santiago, el primer mártir de los 12, y Juan, último testigo hasta la venida del Señor, como lo dice el Señor. Pedro y Pablo, los dos apóstoles mártires, en el camino a Roma, la gran ciudad comparada a la impúdica Sodoma y al opresivo Egipto. Elías y Juan Bautista, precursores del gran día del Señor, pues hacen retornar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, como dice Malaquías y en Lucas. Dos profetas judíos que, reconociendo a Jesús como el Mesías, testimoniarán frente a los judíos y a las naciones, morirán mártires y resucitarán como anuncio de la resurrección universal. Bienaventurados los que participarán de la primera resurrección. Estos profetas son bienaventurados porque realizaron en ellos la novena bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan falsamente todo mal contra vosotros por mi causa. Dios envía al profeta con la inmensa carga de su mensaje para transmitir al pueblo sus desvíos, su infidelidad. Y muchas veces esa carga pesada, esa transmisión es un fracaso, y el profeta recibe de parte del pueblo el desprecio, la persecución y la muerte. Sin embargo, afectado en la interioridad de su ser por la presencia divina, el profeta ha adquirido también la capacidad de afectar a los demás, al pueblo a quien tiene que dirigirse. Sus palabras tendrán el peso de la presencia y la atmósfera divinas. Será mucho más que un mensajero del Señor. El profeta está en presencia del Señor. Y leemos en Jeremías: entonces dijo Adonai, si te vuelves porque yo te haga volver, entrarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La séptima trompeta, el misterio de Dios. Nos dice el texto: el séptimo ángel toca la trompeta. Sobrevienen grandes voces en el cielo que dicen: ha venido el reinado sobre el mundo del Señor nuestro y de su Cristo, y reinará en los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, sentados en su trono frente a Dios, caen sobre sus rostros y se prosternan ante la faz de Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Sabaoth, que eres y que eras, pues asumiste tu gran poder y reinas. Las naciones ardieron y llega tu quemadura, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar su salario a tus servidores los profetas, a tus santos y a los que vibran en tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a quienes destruyeron la tierra. Ya comienza diciendo: el séptimo toque de la trompeta anuncia que el misterio de Dios llega a su fin, como lo había anunciado a sus servidores, los profetas y los santos. Se refiere sobre todo a los profetas y santos del Nuevo Testamento, como Pablo, Juan y sus colaboradores. Este séptimo toque anuncia todos los septenarios que todavía han de venir. Anuncian exactamente el contenido de los 4 últimos septenarios. La acción de gracia se dirige al Señor Sabaoth, el Señor de los ejércitos celestiales y terrestres de toda la creación, pero en adelante el reino y su reinado son indisolublemente los del Padre y del Cristo. Ya no se dice que Dios viene. Vieron que el texto dice que era, que es, pero no dice que viene. Ya no se dice que Dios viene porque ya vino. Él es y era. Estamos llegando al final del tercer septenario que, como ya vimos con Clara, corresponde al tercer día del Génesis, que contiene 2 creaciones. Perdón. Dios acumula las aguas de abajo en un lugar único y lo llama mares.
y a lo seco lo llama tierra. Y de la tierra surge la vida vegetal cuya criatura más importante es el árbol. Por eso Jacques hace este comentario sobre el tercer septenario. Sobre este tercer septenario. El tercer septenario, con su desdoblamiento en los 7 truenos y los 2 testigos, revela la venida humilde y sufriente de Dios en su Cristo, primogénito de la creación y primogénito de entre los muertos. El Mesías toca a la vez el mar y la tierra, las 2 creaciones del tercer día del Génesis. Viene para que su pueblo franquee lo que anunciaban los éxodos de Abraham y de Moisés, un nuevo éxodo, su Pascua, a través de las aguas peligrosas y mortales del mundo, para conducirlos hacia la tierra prometida. Es la tierra del testimonio, la tierra santa donde los árboles se alzan, como signos que se ofrecen a las naciones. Los 2 olivos mesiánicos y el árbol de la cruz es el misterio pascual. El misterio de Dios llega a su fin, no porque está consumado, sino porque con la venida del Señor, el reino de Dios, que es un reino eterno, se hizo accesible al hombre. Este reino vino y está en medio de todos los reinos de la tierra. No pertenece a este mundo y ante todo viene con una alegría distinta de la alegría del mundo. La alegría del mundo es generalmente el cumplimiento de un deseo o de una necesidad. Pero es unilateral, porque como decía Heschel, lo deseado no necesariamente tiene necesidad de ser deseado, ni no necesariamente desea al otro que desea. ¿Me explico? Es unilateral siempre el deseo o la necesidad. La manzana no tiene necesidad de ser comida. Yo tengo necesidad de comer la manzana, ¿me explico? Que puede ser gratificante y positiva. Esto no es un problema, pero es autorreferida. Mientras que la alegría del reino es un cumplimiento de una ofrenda. La vida del Señor que nos ofrece la vida divina. Y de ahí para abajo. Todas las alegrías que tienen que ver con esto, que es la ofrenda. Esta es la alegría que manifiestan los 24 ancianos, que se prosternan ante la faz de Dios, en un acto eucarístico de acción de gracias, expresando la alegría del Emmanuel, Dios con nosotros. Es la alegría del profeta Elías que cantamos en la fiesta de Navidad. Tú, Señor, acreces el pueblo, engrandeces su alegría. Se alegra ante ti como se alegra en la siega, como se grita de alegría al repartir el botín. Pues un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Es la alegría que ya comienza en la concepción de nuestro Señor. El ángel Gabriel comienza diciéndole a la Virgen: alégrate María, llena de gracia. Inmediatamente de este acontecimiento, el evangelista Lucas nos indica que María se encuentra con Isabel, la madre de San Juan Bautista, y el niño de 6 meses salta de alegría en el vientre de su madre. María responde con una plegaria que inicia de esta manera: engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Los magos de Oriente también se alegraron cuando vieron la estrella que indicaba el nacimiento del Señor. Nos dice Mateo en el capítulo 2:35. ¿Qué es esa alegría? Es la alegría que nadie nos la podrá quitar, como dice el Señor en el Evangelio, en Juan 16. Porque es una alegría que permanece estable, sin alterarse con los sucesos exteriores y esporádicos o con las pruebas. Es una alegría que trasciende nuestra psique y permanece alojada en la quietud del espíritu. Esta alegría se nos ofrece como una semilla para cultivar, un tesoro por el que tendremos que atravesar momentos de desprendimiento, de desarraigo, de tristeza útil, de dolor imprescindible, purificador, para que nuestro corazón, acostumbrado a la autorreferencia y a las efímeras excitaciones, se convierta en la casta e inocente alegría de Dios, participando así del gozo, del amor correspondido de las 3 personas divinas.
Como dice Jacques, finalizando este comentario de la séptima trompeta, pero esta obra aún es frágil y pequeña como un recién nacido. Es la primera venida, el primer testimonio, la buena nueva del Evangelio, el librito abierto a todos, el Evangelio donde todo es nacimiento, de Navidad a Pascua. Alegraos, el Cristo ha venido, ha nacido, gloria a Dios. Alegraos, el Cristo ha renacido, ha resucitado de entre los muertos, paz en la tierra y a los hombres la voluntad bienamante de Dios. La larga gestación del pueblo de Dios en el seno de la historia lleva al nacimiento del Cristo. En la preparación de los dones que serán consagrados durante la liturgia, el diácono Luis Martín, cada vez que prepara el pan, comienza diciendo en esa bendición: un niño pequeño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, su nombre es el admirable, Dios, príncipe de la paz, ángel del gran consejo, Padre del siglo venidero, cuyo reino no tendrá fin. Esto es lo que celebran los ancianos, el nacimiento de un niño que será nuestro Padre del siglo venidero, que vino a ofrecernos la vida en su reino eterno que comienza a venir. Ese reino anunciado por Jesús y Juan Bautista al comienzo de su vida pública: convertíos, el reino de Dios se acerca. Un reino que será rechazado por las naciones, pero que esta vez se hará presente la quemadura de Dios, el reverso de su amor, que es el lugar elegido de los que habitan en la tierra, apegados a la tierra, que es el reino del provecho, del abuso, de la rentabilidad, es decir, el reino del príncipe de este mundo. Esa quemadura, que será amor ardiente para los profetas, los santos y los que viven en su nombre, y ruina para los destructores de la creación. Jacques termina diciendo: los árboles del tercer día, los olivos mesiánicos, que van a convertirse en las lámparas, y los signos del cuarto día, ellos harán luminoso y significativo el nacimiento del Mesías a través de la descendencia de la mujer frente a los signos destructores del dragón y de las bestias. El Cristo se convertirá en el primogénito de una multitud de hermanos, signos del reino, luz del mundo. El nacimiento conduce al crecimiento. El éxodo conduce al reino. Perdón. Ahora voy a terminar con un texto de el padre Alexander Schmemann, que fue tomado de su diario, que él nació en Estonia, emigra con su familia a París, donde sigue los cursos en el Instituto San Sergio, fundado por el padre Sergio Bulgakov, donde Monseñor Jean estuvo presente. Y es el autor de numerosos libros y artículos traducidos a muchas lenguas. Nació al cielo en 1983. En su diario del martes 12 de octubre dice lo siguiente: el comienzo de la falsa religión es no saber ser alegre, o más bien negarse a la alegría. Sin embargo, la alegría es infinitamente importante porque es el fruto evidente de la sensación de la presencia divina. No se puede saber que Dios existe sin estar alegre, y solo es en relación con esta alegría que el temor de Dios y la penitencia y la humildad son justas, auténticas, benéficas. Fuera de esta alegría se convierten fácilmente en demoníacas, una deformación profunda de la misma experiencia religiosa, la religión del miedo, la religión de la pseudo-humildad, la religión de la culpa. Son todas tentaciones, ilusiones, pero qué poderosas son, no solo en el mundo, sino también en el interior de la iglesia. Y las personas piadosas no sabemos por qué siempre consideran que la alegría es sospechosa. Lo primero, lo esencial, la fuente de todo, que mi alma se regocije en el Señor, nos dice el texto de la Biblia.
El Señor al pecado, el temor al pecado no salva del pecado. La alegría en el Señor salva. El sentimiento de culpa, el moralismo, no liberan del mundo ni de sus tentaciones. La alegría es el fundamento de la libertad, en la cual estamos llamados a habitar. Tiene que ser nuestra casa, agrego yo. ¿Dónde, cómo, cuándo se alteró, se nubló esta tonalidad del cristianismo? ¿Cómo y por qué los cristianos comenzaron a no poderla percibir? ¿Cómo y cuándo la iglesia empezó a intimidar y a aterrorizar sádicamente a las almas atormentadas y no a liberarlas? Y resulta que ahora vienen y vienen una y otra vez a pedir un consejo. Una especie de debilidad o de falsa vergüenza me impide decirle a cada una de ellas, no puedo darle un consejo, solo puedo proponerle una alegría débil, insegura, pero evidente para mí. ¿La quiere? Y no la quieren. Quieren hablar de sus problemas y extender el palabrerío sobre el medio de resolverlos. No hubo en el mundo mayor victoria del diablo que esta, la psicologización de la religión. La prueba es que uno encuentra todo lo que quiere en la psicología, salvo una sola cosa, absolutamente imposible, insensata e inadmisible, la alegría. Pido o una palabra o una sonrisa. Yo recordaba la alegría de la que nos habló Monseñor el domingo, Sí, ¿no? Cuando sí. hablaba de San Juan Bautista. Y Ujú. al final hizo mucho hincapié en esto de la alegría per se, Sí, ¿no? La alegría permanente. sí. Pero es la alegría del espíritu, ¿no? Al reírse por una cosa material, la que tiene Exacto. uno adentro, que es incomparable, incomparable. Es una alegría distinta. Es decir, uno puede alegrarse por algo material también. Por un Claro. icono, por ejemplo, o por algo que le gustaba y se lo dieron, y la alegría de que esa persona pensó en mí. O sea, la alegría no tiene, hay que alegrarse por esto, alegrarse por esto otro no, pero la alegría es un estado interior, Claro, que está por encima de lo que nos sucede exteriormente. claro, exacto. ¿Mm? Yo a veces digo, no, yo tengo una alegría, digo, como las hienas, viste, que no saben de qué se ríen, pero es una alegría por adentro que no es explicable, porque en ese momento, viste, estoy muy conectada con Dios y con todo lo que puedo, diremos, alcanzar de lo santo, ¿no? Y realmente es indescriptible, es una maravilla. Y digo, todo está bien, porque todo está bien. Yo diría, mucho está mal, pero yo estoy alegre igual, porque Dios está. Claro, exacto. Muy bien, Exacto. esa es la traducción. Genial. Me acuerdo, voy a contar una pequeña cosa que tiene que ver con Jack. Jack estuvo enfermo, tenía un problema de próstata y lo operaron, que en aquel momento no era como es ahora, sino que en aquel momento te abrían y te sacaban la próstata. Y inmediatamente tuvo hipo. Y tuvo hipo durante 3 o 4 días. Ustedes se imaginan lo que es el hipo pegando en la herida, ¿no? Tienen una idea de lo que es eso. Yo no tengo, pero me lo imagino.
Clara lo vio, yo lo vi también. Y me acuerdo que lo fui a ver y estaba llorando con una sonrisa. Lloraba y tenía una sonrisa. Y le pregunté, hola, Jack, ¿cómo estás? Pues no sabía qué decirle. Y me dijo, mi cuerpo terriblemente dolido por mi cuerpo, pero exultante en mi espíritu. Son esos contactos que uno tiene. A mí me pasó, viste, que yo tuve una ACV, y después de la ACV, es como que yo sentí que había aprendido tanto, que tenía una alegría, y mis alumnas me decían, es la primera persona que veo que está tan alegre después de haber tenido semejante episodio. Les digo, no, porque aprendí mucho, es como que fue además una sensación de contacto con la Virgen en ese momento que me estaba cuidando en terapia intensiva, pero que, diremos, lo cambio por 1000 años de vida, ¿viste? Como que es maravilloso eso. Y no es por las condiciones externas, es por la cosa interior. Exacto. Clara, vos ibas a decir algo. No, Te simplemente corté. que- Ah, no, pues me pareció que hiciste No. así. no, lo que pasa que, perdón, perdón. pero estoy un poco pendiente del teléfono porque Estela me habló para decirme que no pudo estar porque no se sentía bien. Está bien. Bueno, lo saluda a todos. No, Gracias. simplemente que creo que esta permanencia del tema de la alegría, de esta alegría, que es dada y que al mismo tiempo es conquistada, es por Juan Bautista, es la gracia de Juan Bautista. La Ajá. tuvimos desde el otro día y la seguimos teniendo hasta hoy, por lo menos que es su fiesta, y esperemos que siga. Sí, sí. Es el santo más ascético y más desértico posible, y es el más alegre. Exactamente. ¿Cómo se sabía que Juan el Bautista era muy alegre? Él lo dice. Ajá, Misionero ¿dónde? del gozo, ¿no? Dice Monseñor Martín. Sí. Misionero del gozo. Él tiene que crecer, yo tengo que crecer. Algo así, Ajá. no me acuerdo ahora. Pero mi alegría, nadie me la puede quitar. Esa alegría nadie me la puede quitar. Ajá. Y es alegre pero porque, perdón, no, decía que es alegre porque es el niño que salta en la panza de Isabel. Esa alegría en el primer Exactamente. contacto con Jesús en la panza de María, nos muestra que lo percibió al Señor y empezó a vivir la alegría desde el seno materno. Sí, sí. Su primera manifestación profética fue bailar de alegría. y hay una última alegría, de la cual hablaba Jack. Cuando Juan estaba en la cárcel, y probablemente se imaginaba cuál iba a ser su final, mandó a sus discípulos a hablar con Jesús y a preguntarle si era él el que iba a venir Sí. o había que esperar a otro. Quiere decir que en la cárcel Juan tenía dudas. Y Jesús le contesta, ustedes lo pueden ver en el Evangelio de San Sí. Lucas a San Mateo, le contesta diciéndole, los ciegos ven, los rengos andan, los sordos oyen, etc. Es decir, muestra todas las maravillas del reino, restaurador de todas las enfermedades posibles. Y al final dice, bienaventurado en el que no se escandaliza por mí. Esa bienaventuranza está dirigida a Juan Bautista. Exactamente. Es la última alegría de Juan Bautista en su cárcel, antes de su martirio. ¿Cómo es bienaventurada? Eso no escuché o no entendí bien. Bienaventurado aquel que no se escandaliza por mí, aquel que no encuentra en mí una ocasión de caída. Sí, David, vos querés decir algo. Sí, una cosa. San Agustín tiene otra versión de eso. Ajá. Él dice que Juan Bautista no dudaba, pero sus discípulos Sí. dudaban. Y que entonces los manda
para que dejen de dudar y para decirle lo que él les decía, pero que a él no se lo creían, Ujú. que se los diga el Cristo mismo. Lindo, Muy, muy interesante, Rebeca. muy bueno. Sí. Ujú. Sí, sí. Una vez más, la bienaventuranza de Juan a las puertas de su martirio, de ese martirio tan absurdo, tan casi ridículo, de haber muerto por el capricho, Por un capricho. por caprichos de dos mujeres de mala vida, digamos. Sí, sí. Que el más grande de los hijos de mujer haya muerto así, es un signo más de esta especie de desapropiación total, de la cual nos hablaba Enrique antes, con respecto a los dos mártires, a los dos testigos. Es la más Sí. tremenda humillación visto desde nuestro punto de vista. Y es esa la mayor Sí. glorificación. Sí. Y bueno, yo no comenté, pero también el hecho de que hayan estado un tiempo sin ser enterrados era una humillación terrible, porque un difunto, como le pasó a estos dos testigos, no sé si leyeron, oyeron, ¿no? Que permanecieron, sus cadáveres permanecieron en la plaza. Que eso es la peor humillación para un difunto. Sí, para una persona es esa. Sí, dale, Mónica. No, te estoy escuchando. Quería decir que No, vos no. en este contexto de Apocalipsis, pensar la alegría me remite a que si nosotros nos instalamos, a pesar de las pestes, las desgracias, las muertes, la corrupción y todo lo que podemos llegar a ver en este transcurso de nuestra historia, pero estamos absolutamente vinculados, conectados y en comunión con el cielo nuevo y la nueva tierra, la alegría tiene que ser el estado de nuestra alma permanentemente, porque no se termina el mundo y vamos hacia el cielo nuevo y la nueva tierra. Con semejante promesa, ¿cómo podemos no estar alegres? Claro. Aparte, es una prueba de 1250 días. O sea, es una prueba corta, digamos. Ahora, ojo que para Dios un día son como 1000 años. Pero no importa, porque está relacionado con la eternidad, no está relacionado con nuestra corta vida de, hay 3 años de COVID y ya estamos sufriendo. No tomamos conciencia de que nuestra vida no es el corto tiempo de nuestra existencia en la Tierra. No tenemos eso, no tomamos conciencia. ¿Por qué? Porque no hablamos de la muerte, pero tenemos pánico a la muerte. No se habla de la muerte. Pero nosotros tenemos una eternidad de vida. Esto es un estado, una forma de vida, es esta. Después viene otra que es después de la muerte y después viene otra que es la resurrección. Son 3 formas de vida. No sé si alguien más quiere decir algo, o sea, sobre esta consigna de alegría. Y Enrique, Sí. Ay, perdón. ¿En qué momento histórico te parece que el cristianismo pasó de ser algo alegre a ser algo triste, solemne, oscuro? ¿En qué momento se produjo eso? Yo no creo que fue en masa, yo no creo que Ajá. todo el cristianismo hizo esto, o una parte del cristianismo hizo esto otro, pero fue en la medida, bueno, Perdón. también que fue en el momento en el que se empezó a perderse el primer amor. Que fue cuando empezó a perderse, se empezó a cambiarse la oferta de amor del Cristo por los mandamientos, por la moralidad, por el pecado, por un poco lo que dice Schmemann, ¿no? Que eso
eso, digamos, no responde solamente a una iglesia, responde, incluso puede responder a algún presbítero que tenga esa idea, que puede ser católico, ortodoxo, o pastor. Es decir, no hay un bloque, pero sí hay una estructura eclesiástica donde eso prevaleció mucho, que fue en Occidente, en la iglesia occidental. Pero vuelvo a repetir, es decir, lamentablemente un obispo o un sacerdote puede perfectamente plantear el tema del amor como una obligación. Es ridículo si Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No puede ser una ley, no se ama por obligación. Claro, ¿Me explico? claro. O sea, pero cuando porque eso es lo que se llama el fariseísmo. En el fariseísmo había que cumplir con esto, como en sábado se cura. Entonces, ese fariseísmo, que es lo que Jesús condena. Jesús no condena a los judíos. Jesús y sus hijos de los primeros siglos tampoco condenan a los judíos. Condenan, digamos, primero condenan ese tipo de judaísmo, que también es cristianismo y que es decir, está en todas las religiones. Esa mirada de juicio, de un Dios, que ¿saben dónde nace esto? Con el maligno. La primera palabra que le dice el maligno a Eva es, así que Dios no les permite que comer de ningún árbol del jardín. Ahí está. Esa es la visión de ese Dios que no deja nada, no permite nada. Esa visión después se transformó en las iglesias en esto. En las iglesias, en las sinagogas, en el templo, en todos lados. Esa mirada de ese Dios. Ahora, ¿qué pasa? Es más fácil aceptar un Dios que me impone, que me obliga a la distancia, a un Dios que da la vida por mí. Es mucho más fácil permanecer distante de un Dios que me obliga, que se enoja, que me castiga, a un Dios que da la vida por mí. Es muy diferente. Puedo agregar algo de la alegría que ahora me vino. Es como que realmente la palabra de Jesús dijo, pide y considera que ya os ha sido dado, ¿no? Entonces, el tener alegría, a pesar de lo que está ocurriendo, es considerar y sentir que ya nos ha sido dado el premio que viene después, ¿no? Que ya es una realidad, y lo plasmamos más rápidamente, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero es necesaria esa alegría para considerar que ya ha sido dado. Sí, la alegría no quita el llanto, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el llanto del arrepentimiento, por ejemplo, como dice San Simeón el Nuevo Teólogo, dice que hay un bautismo en el agua y miles de bautismos en las lágrimas para el crecimiento espiritual, ¿no es cierto? O sea, pero no son lágrimas de culpa, es otra cosa. Sí, Mónica. Mónica Piuma. Sí, creo que la pregunta de Agustín tiene más de una respuesta, o por lo menos más de un nivel de respuesta. Y desde algún lugar, tal vez sensibilizada como puedo estar estudiando arameo, creo que uno de los de las causas por las cuales el cristianismo fue tomando ese color, ese matiz que Agustín decía, tiene que ver también con las sucesivas traducciones de las palabras de Jesús, del Evangelio. Entonces, cuando pasaron a ser traducidas a un latín, cuando pasaron del anterior al griego, del griego a un arameo, entonces el lenguaje se va trastocando. Y voy a dar el ejemplo que hace un domingo atrás daba Monseñor Martín, dijo, habló de la palabra teshuva,
Teshuvá como una palabra que tiene que ver con darse vuelta hacia la luz. El darse vuelta hacia la luz en las sucesivas traducciones termina siendo metanoia y termina siendo, para el latín, para los cristianos de Occidente, penitencia. Entonces, de aquel mirar hacia la luz, terminar hablando de penitencia en una homilía, por ejemplo, puede ser absolutamente opuesto a donde te lleve esa homilía, según si yo estoy hablando de volver hacia la luz, de mirar hacia la luz, que si estoy hablando de hacer penitencia. Son cosas muy sutiles, pero cuando uno va sensibilizándose con los términos que Jesús hablaba, es imposible, que Jesús hablaba en arameo, no hablaba el griego, no hablaba el latín, no hablaba el castellano. Y nosotros, lamentablemente, cada uno de nosotros, por su nacionalidad, su cultura, leemos los libros sagrados en español, a su vez traducidos de un latín, a su vez traducidos de un griego, a su vez traducidos y se va perdiendo justamente la alegría del mensaje, para unir con el tema de la alegría. Muchas veces se ha perdido en las prédicas del cristianismo, de los sacerdotes, yo hablo de los romanos en este caso, que es desde donde empieza mi camino, se ha perdido la alegría porque se han tomado distancia de las verdaderas palabras que vino a traer el Mesías. Gracias. Sí, Clara. No sé si alguien quiere hablar, por eso ya hablé, ¿no? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica, por supuesto. Pero creo que hay una cierta raíz profunda en este cambio, que no es solamente lingüística. No fue solamente por errores lingüísticos, sino por un concepto que se instaló de que la salvación o la santidad se obtienen por nuestros méritos. Por lo tanto, por esfuerzos, por virtudes heroicas, por muchas cosas que son penosas. Y se terminó asimilando santidad y salvación a cosa penosa. Y se perdió el sentido, que a mí me parece absolutamente crucial, de que nuestros méritos no sirven para nada. Lo que sirve es la misericordia de Dios. Es Dios que viene hacia nosotros, es el deseo que Él tiene de nosotros. Y en la medida en que nosotros podemos responder a ese deseo, a esa búsqueda de Él, a nosotros, y de nosotros a Él. Y eso es fuente de alegría. Pero si yo estoy creyendo que mi ida hacia Él consiste en una serie de cosas muy penosas, y que entonces empiezan las ascesis, digamos, delirantes de muchos siglos, o estoicas, de muchos siglos, y los grandes esfuerzos, y que al final de esos esfuerzos me van a dar un premio, y ese premio es la santidad, estoy equivocada. La santidad no es un premio a mis virtudes. La santidad es una comunicación de la vida que Dios nos hace de sí mismo. Y yo creo que la gran alegría se obtiene cuando sabemos que nosotros no somos capaces de gran cosa. Que nosotros no somos muy importantes, pero que Dios nos ama. Y que se quiere entregar a nosotros, así como nos lo está diciendo el Apocalipsis en cada página. La gran alegría es que Él está acá, a mi lado, dentro de mí, y que se nos entrega a cada segundo. Si cada 2 por 3, porque es nuestra formación, caemos una vez u otra en la idea de que hay que hacer méritos. Y hay que luchar terriblemente contra esa idea. Tal cual. Creo que es una especie de bisagra en la vida espiritual, muy importante. Y bueno, por eso Monseñor Martán dijo en la oración que pidamos a Jesús que nos enseñe a amar como Dios nos ama. Es sublime eso, es sublime. Es lo mismo que dice Jesús, amaos los unos a los otros como yo os amo.
Ya Claro, está. pero que nos Ya, enseñe Jesús ya estamos amados, ya estamos súper amados, requete amados. Dios dio su vida por nosotros, como dijo varias veces Enrique hoy. Claro. Es un Dios que da su vida por nosotros. Nosotros somos, a ver, y nosotros creemos que si hacemos un pequeño esfuerzo, eso va a ser muy significativo. No. El único esfuerzo significativo es el del amor. Que Dios nos ayude a amar, es eso. Eso. Por eso nosotros cantamos en el Padre Nuestro, antes de decir el Padre Nuestro, yo digo, no por nuestros méritos, sino por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandato? La ley del amor. Nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Y solamente en la filialidad de Jesús podemos decir nosotros Padre Nuestro. Esto es verdad. A una sola voz, digamos. No sé, Mónica, si te parece bien esta especie de conclusión que yo hago. Son todas sumas. No, no es bien ni mal, sino justamente yo le decía a Agustín, respondiéndole, creo que era Agustín el que lo presentaba, sí, que hay muchas lecturas, hay una lectura, si querés, ética, moral, desde donde vos estás hablando, otra que tiene que ver con lo genuino del mensaje, otra la que traía Enrique, digamos, hay muchas lecturas y es muy interesante preguntarse cuándo empezó a entristecerse, ya que hoy hablamos de la alegría y en el día de San Juan, cuándo empezó a entristecerse, por lo menos para nosotros los romanos, que hemos visto entristecer nuestras iglesias, un montón quedaron muy entristecidas a la alegría que había al comienzo del camino del cristianismo. Y entonces hay muchas respuestas. Es una pregunta muy interesante para ahondar, la de Agustín. Sí, muy interesante. Bueno, tenemos un dato histórico de cuándo empezó. En la iglesia de Efeso, cuando Dios le dice, tiene que volver al primer amor. O sea, ya había empezado, digamos. Así que puede ser que sea ahí, ¿no? Es un semi-chiste, digamos. Pero ahí, Dios le dice, tiene que volver al primer amor. A la iglesia de Éfeso. Sí. Sí, el tema de los méritos es un tema. Pero vuelvo a repetir, es todo lo que dijimos es válido. Yo he escuchado sacerdotes ortodoxos que tienen un moralismo terrible y un sacerdote, conozco dos sacerdotes anglicanos, ese que está ahí y otro, y dos sacerdotes católicos que piensan exactamente lo contrario, o sea que también tiene que ver con la transmisión. Yo creo que también es quién lo transmite, por eso, yo creo que Jesús, en este símbolo que da, que es de esa iglesia donde solamente se va a cuidar el altar, la parte del altar, donde están el gran altar y está el altar del incienso y del sacrificio, no porque va a salvar a los sacerdotes, sino porque todo el pueblo va a ser sacerdotal. Eso es lo que me vino a mí cuando yo escuché esa palabra. Una persona clerical puede decir, no, solamente los sacerdotes se van a salvar porque es el único espacio que no podía entrar la gente. Hay un nuevo sacerdocio, que tenemos que también pensar en eso. Picasa dice algo muy interesante con respecto al sacerdocio. Dice, apenas el pueblo hace su primera alianza con Dios en el monte Sinaí, antes de que baje Moisés con los 10 mandamientos, el pueblo vuelve a hacer un rito de Baal. Y el sacerdote de Dios, que era el hermano de Aarón, ofició ese oficio. Dice, así que tengamos cuidado con el sacerdocio, porque desde el principio, digamos, fue capaz de hacer una traición, o sea, de no cumplir con una alianza que se acababa de hacer. Por eso, cada uno es de su lugar, ¿viste? Como el sacerdote también puede decir. Por eso digo, son muchas cosas, por eso es muy interesante el tema. Yo les propongo que con la máxima alegría vayamos todos a descansar, sobre todo los que están, sobre todo David, que ya pobre, está llegando a la mitad de la noche.
les queremos invitar para el próximo módulo, que va a empezar el 8 de julio, es decir, que el próximo jueves no vamos a tener ningún encuentro, va a ser un jueves de descanso, digamos. El 8 de julio iniciamos el cuarto septenario. Es el quinto módulo y el cuarto septenario, el septenario de los 7 signos. Ya van a recibir las invitaciones para eso, y bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Este encuentro es una de las grandes alegrías de la semana. Sí, por la fidelidad que han tenido, esto parece como un pacto, como una alianza. Así que muchas gracias por la atención, que es muy importante. La atención es una ofrenda, la atención es una ofrenda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.